Un joven reaparece después de 8 años de estar desaparecido. Su familia no tenía idea de su paradero hasta que un hombre lo encontró inconsciente. Es la misteriosa historia de Rudy Farías. Temor y confusión entre migrantes de la Florida luego de entrar en vigor la ley SB 1718. Hay muchas cosas que no están claras sobre la forma en que habrá de ser aplicada. Y le llaman el apocalipsis del Internet. Le diremos en qué consiste y por qué este tema se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con el esperanzado hallazgo con vida de un joven latino, quien hace 8 años fue reportado como desaparecido cuando salió de su casa a pasear a sus 2 perros. Nunca, jamás regresó. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Laura Ortega nos tiene la siguiente historia. Como un verdadero milagro es considerado el hallazgo del joven hispano Rudy Farías, que después de 8 años pudo volver a abrazar a su familia. A las afueras de una iglesia, inconsciente, con moretones por todo el cuerpo y sangre en el cabello, fue encontrado por un buen samaritano que lo reportó a las autoridades, que a pesar de desplegar una intensa búsqueda nacional y darla por terminada tras no hallar indicios del joven, nunca dejaron de buscarlo. Es importante que sepan que hay un estatus que va a estar siempre, nada más porque no quiere decir que si ya llevan 3 años desaparecidos que el estatus va a desaparecer, no, se va a mantener como desaparecido y esto va a seguir hasta que la persona se encuentre o la encuentren. El joven habría desaparecido el 6 de marzo del 2015 cuando apenas tenía 17 años, mientras paseaba a sus 2 perros en la calle Tidwell, al norte de Houston. El misterio de la desaparición de Rudy empezó cuando uno de sus perros llegó a la casa después de unas horas y el otro llegó al día siguiente, pero de Rudy nunca se supo nada. En el momento de su desaparición, la madre del joven había confirmado que el adolescente tenía problemas de salud al ser asmático, presentar depresión, ansiedad y estrés postraumático tras la muerte de su hermano mayor. 8 años más tarde, el joven con 25 años, el 29 de junio, apareció y terminó con la angustia de la familia que nunca perdió la esperanza de encontrarlo con vida. Hasta el momento, los investigadores siguen revisando lo ocurrido y esperan que Rudy pueda hablar para contar lo sucedido, ya que en muchas ocasiones hasta la organización de personas perdidas que estaba encargada de su búsqueda daban como imposible su hallazgo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos a información de la Florida, donde el inicio de la ley antimigrante más dura del país ha generado confusión e incertidumbre entre la población inmigrante y también entre empresarios. Pero ¿quién responde a las dudas antes de que entre en vigor esta ley? Desde Miami, Anthony Belchi, con más detalles. Los inmigrantes indocumentados de Florida están en el punto de mira. La ley antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis ha entrado en vigor, pero es una ley tan dura, la más dura del país, que ahora mismo hay una gran confusión sobre cómo aplicarla y cómo afecta a quienes no tienen papeles. Hay mucha mala información, pero no nada más entre la comunidad inmigrante, también los empleadores no saben hasta dónde están requeridos a tomar ciertas medidas. Lo que se sabe es que más de 700.000 indocumentados se verán afectados por esta ley, la mayoría mexicanos y centroamericanos que no gozan de ninguna protección migratoria en Estados Unidos. El consulado mexicano, al ver la avalancha de consultas, está organizando sesiones informativas en todo el estado, brindando algo de luz e información a sus compatriotas. Pero lo que más nos preocupa es el miedo y por lo tanto para el consulado es sumamente importante estar en comunicación con las comunidades, pues informarlas de qué se trata y sobre todo poderlas apoyar. Aquí tratan de resolver algunas dudas. Por ejemplo, ahora ya se sabe que si uno ya está empleado, no tiene que someterse al E-Verify. Eso solo es para los nuevos trabajos. Aún así, desde la sede consular mexicana denuncian que la ley es un ataque a esta comunidad. Tenemos esta gente que viene a trabajar, está levantando también la economía de la Florida, están llevando pues en el área de la agrícola, de construcción, por ejemplo, incluso de turismo. Y bueno, ahora tenemos estas leyes que de alguna manera los estigmatiza. Incluso los legisladores que en su día la aprobaron admiten que no saben ni cómo aplicarla. Dijeron que la ley solo era para causar miedo. Ya estamos cansados que los traten como si fuéramos una basura, que los paguen menos. Por eso los grupos pro migrantes recomiendan asesorarse con expertos legales, sobre todo para evitar casos de estafa con esta nueva ley SB 1718. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En el estado de California, más de 15,000 trabajadores de hoteles se declararon en huelga
Miles de trabajadores del condado de Orange y el condado de Los Ángeles detuvieron sus labores para exigir aumento de salarios, mejores beneficios y menos carga laboral. Estos iniciaron su huelga a puertas de la mayor afluencia turística del estado. Los trabajadores del sindicato laboran en más de 60 hoteles y son los más importantes de la región. Y por otro lado, sigue la intensa búsqueda de los sospechosos de un tiroteo en Baltimore que dejaron a 2 personas muertas, también 28 más heridas, la mayoría de ellos adolescentes. Las autoridades creen que por lo menos 2 personas estuvieron involucrados en los hechos y han dispuesto una recompensa de $28,000 para dar con la captura de él o los sospechosos. Y en la investigación de la implosión del submarino Titán sale a la luz un impactante correo electrónico de un ex empleado de OceanGate. David Lockridge, en el 2018, le escribió a un ex asociado que el sumergible era un accidente a punto de ocurrir y que incluso advirtió al director Stockton Rush que estaba poniendo en peligro su vida y la de sus clientes en su empeño por impulsar su ego. La investigación aún se encuentra en su curso. Vamos ahora a información de la República Mexicana. Este lunes el termómetro se volvió a disparar tras la llegada de la cuarta ola de calor al país con temperaturas por encima de los 113 grados. Uno de los estados más afectados es Tamaulipas. Ahí se encuentra Abisaí Rubio, que nos tiene más información. Este 3 de julio entró la canícula, donde serán los 40 días con temperaturas superiores a los 113 grados Fahrenheit para estados del norte de México como Tamaulipas. Además, también continuará pronto una cuarta ola de calor, motivo por el cual las autoridades de salud de Nuevo Laredo piden no bajar la guardia, ya que van 5 muertes por golpes de calor en esta ciudad. Pues el panorama es delicado, es grave. Hay muertes, desde el momento en que empieza a haber muertes por el fenómeno del golpe de calor. Es una situación que debemos estar muy vigilantes y buscar las estrategias y las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. Tenemos muertes en Nuevo León, tenemos muertes aquí en Tamaulipas y en algunas otras partes del país. La situación de las altas temperaturas que se registran en la ciudad causa molestia y estragos en la salud de los fronterizos, ya que los calores son insoportables. Pues la verdad se siente más intenso el calor, se siente un poco más húmedo, pero muy caliente, ya las temperaturas pasan fácilmente arriba de los 40 grados. Pues tomar mucho líquido, agua, suero, y ponerse un poco de protector solar. De la patada, nos estamos quemando, demasiado calor. Salir lo menos que se pueda y nomás lo necesario, más las criaturas. Los más afectados están siendo los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y trabajadores de la construcción, por los que se pide mayor vigilancia. En México, 112 personas han muerto por golpes de calor, por lo que las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones para que no se incremente más estas trágicas estadísticas. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abisaí Rubio, Noticias Estrella TV. Crece la preocupación en Guatemala tras el posible fallo de la Corte de la Constitucionalidad que anularía las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. José Flores nos dice qué está pasando y cuál es el ambiente en ese país. Guatemala vio un momento de crisis y mucha tensión luego de que la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un recurso presentado por varios partidos políticos para dejar en suspenso los resultados de las votaciones de la primera vuelta de las elecciones generales efectuadas el domingo anterior. Una libre expresión que hoy los mismos de siempre que le tienen miedo a la democracia, que le tienen miedo a la decencia, están empeñados en arruinar. La polémica resolución de la Corte fue criticada y rechazada por varios sectores en Guatemala, así como también por organismos internacionales como la OEA, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y por Brian Nichols, subsecretario del Hemisferio Occidental. Entonces, es todo lo que queremos, es que se cotejen las actas con los resultados. Aquí nadie está pidiendo repetir elecciones. Gran cantidad de pobladores han proyectado su malestar en distintos lugares del país por la polémica decisión, la cual no permitiría que Bernardo Arévalo del partido Semilla compita por la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral contra Sandra Torres de la UNE. Que estamos en contra de las decisiones que están tomando las Cortes, está atentando contra la democracia.
Miles de guatemaltecos están en desacuerdo con la decisión de la Corte, por lo que están dispuestos a seguir protestando hasta que se avalen los resultados de la primera vuelta electoral y se oficialice la segunda vuelta para conocer al nuevo presidente de este país. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Pasamos a otra información. Por lo menos 8 personas resultaron muertas después de un ataque israelí a Cisjordania. Según las fuerzas de defensa israelí, este fue uno de los mayores ataques en más de 20 años para contrarrestar lo que califican como terrorismo palestino en la zona de Jenin. En el ataque, por lo menos otras 100 personas resultaron heridas. Pasamos a una pausa comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros. United Airlines recompensa a sus viajeros por retrasos y cancelaciones. Detalles en cuanto regresemos. Y crecen los rumores sobre el apocalipsis del Internet, pero ¿qué lo provocaría? Al regresar, los detalles. En Nueva York, las autoridades lanzaron advertencias sobre el uso de fuegos artificiales en el hogar durante las celebraciones del 4 de julio. En la Gran Manzana, Ángela González nos tiene el siguiente reportaje. Los fuegos artificiales deben ser operados solamente por aquellos que son oficiales. A pocas horas de las celebraciones del 4 de julio, la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York lanzó esta alerta para prevenir quemaduras y accidentes con pirotecnia en esta fecha. Por emocionante que parezca, es ilegal venderlos, es ilegal almacenarlos y pueden ser muy peligrosos. Así que hay que dejarlos en manos de los profesionales. Una unidad especial de los bomberos que fue activada este año se encargará de interceptar fuegos artificiales no autorizados. En Nueva York son ilegales y operarlos sin permiso es delito y acarrea multas de hasta $10,000 y o prisión de hasta 6 meses. El año pasado, para esta fecha, 40 personas terminaron en la sala de emergencia debido a lesiones por manipulación casera de fuegos artificiales. El amigo de Fernando perdió 2 dedos. Perdió un par de dedos porque no hizo explosión, él se quedó esperando que explotara, cuando lo agarró justo explotó y le voló un par de dedos. Eso fue algo que a él seguramente le marca la vida porque es perder dedos. Este video divulgado por el Departamento de Bomberos muestra la rapidez con que una casa se incendia a consecuencia de la pirotecnia. Pese a las restricciones, las llamadas de emergencia por fuegos artificiales aumentan en la ciudad en un 500% durante las celebraciones del Día de la Independencia. Incluso las luces de bengala son peligrosas y Rosemary, que tiene hijos pequeños, lo sabe. Es como hacerles un daño a ellos porque ni Dios lo permite, le explotan las manos, le va a destrozar su mano. Le caen los ojos, en la cara. Para mí, yo lo veo como mal. A nivel nacional se reportaron 11 muertes relacionadas con artefactos de pirotecnia tipo mortero y mal uso de la pólvora el año pasado. Casi un tercio de los heridos eran niños y un 73% de los más de 10,000 lesionados ocurrieron durante el Día de la Independencia. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y ante miles de vuelos cancelados, United Airlines entregó millas a viajeros que quedaron varados este 30 de junio. Los pasajeros que perdieron vuelos o presentaron retrasos en sus viajes recibieron 30,000 millas equivalentes a un boleto para remitir en más de 8,000 ciudades de Estados Unidos. La aerolínea pidió disculpas a sus viajeros por una de las semanas más desafiantes de este año. Vamos a cambiar de tema. Durante los últimos meses, científicos han notado que el ciclo solar se mantiene bastante activo y a un ritmo más acelerado, por lo que temen que esto desencadene lo que se llama como una tormenta geomagnética que puede tener efectos devastadores para nuestras vidas cotidianas. ¿Pero qué podría pasar? Dayanis López nos explica. Dayanis. José, y hace unas semanas la NASA publicó un artículo donde señala que si mañana o en los próximos meses se registra esta tormenta solar de gran magnitud, nos impactaría con interrupciones eléctricas y de comunicaciones a nivel mundial. Incluso afectaría satélites, el Internet también dejaría de funcionar por horas o quizás hasta días. Ahora que vivimos en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, las tormentas geomagnéticas tendrían impactos severos en nuestra vida cotidiana, específicamente cuando el riesgo aumenta a medida que nos acercamos al próximo máximo solar, un pico en el ciclo de actividad de 11 años del Sol. Científicos de la NASA señalan que la actividad de nuestra estrella, registrada en los últimos meses, se ha acelerado y los datos apuntan a que el Solar Max de este ciclo se va a adelantar y que podría llegar a finales de este año o principios del 2024. Creo que a todos nos afectaría muchísimo, ya que en mi caso en particular
todo está relacionado con Internet, todo está relacionado con tecnología, mis aplicaciones, etcétera, etcétera. Si no tengo Internet, no tengo la opción de poder tomar la información del cliente para que se vaya a la base de datos. Lo preocupante para los expertos es que si sucede una tormenta solar destructiva como la de 1859 o la de 1989 que provocó apagones eléctricos en Quebec durante 12 horas, afectando a millones sin servicio de teléfono, cerrando escuelas y negocios, hoy tendría impactos aún más severos, como interrupciones eléctricas generalizadas, apagones persistentes, cortes en las comunicaciones globales e Internet. Tal caos tecnológico podría paralizar las economías y poner en riesgo la seguridad y el sustento de millones de personas. Lo bueno que pues hay ciertas cosas que tanto los gobiernos como bancos, etcétera, etcétera, han tomado pasos para protegerse. En abril de 2023, una de las mayores tormentas magnéticas solares de los últimos años provocó que auroras boreales de colores rojizos aparecieran en Estados Unidos, España y Alemania. No se trató de un fenómeno que afectara a la población, pero fue la prueba de que el Sol arroja agresivamente sus partículas al cosmos. Y tras la advertencia de los científicos de que es probable de que haya una poderosa tormenta solar muy pronto, en redes sociales circula la noticia de que se avecina un apocalipsis de Internet y un caos mundial, por lo que los expertos recomiendan no asustarnos y sobre todo estar mejor preparados de la misma manera que un desastre natural. José. Gracias, Dayanis. Vamos a otras cosas como comerciales. Regresamos con más información. México registró un nuevo récord en el envío de remesas. Y decenas de personas se divertían en una montaña rusa sin saber que corrían un grave peligro. Detalles e imágenes al regresar. Un nuevo informe ha revelado que México alcanzó cifras récords en el envío de remesas al país en el mes de mayo. Pero ¿cuál fue el motivo? Desde la Ciudad de México, Arturo Vega nos explica. El valor de las remesas que se envían a México desde Estados Unidos sumaron $5,693 millones en mayo de este año. Esta cifra representa un nuevo máximo histórico, con un repunte anual del 10.7%, de acuerdo con información del Banco de México. Las fiestas que se realizan por la celebración del 10 de mayo, Día de las Madres, es uno de los factores del desempeño positivo de las remesas, así lo explican algunos analistas. En términos de calendario, sí vemos una estacionalidad por mayo, pero al mismo tiempo vemos un avance con respecto a meses y años previos. Sin embargo, las familias mexicanas se ven afectadas por la apreciación del peso respecto al dólar, ya que las remesas se intercambian por menos pesos. Para Abelino Mesa, de la ONG Fuerza Migrante, no debería celebrarse un récord histórico, ya que solo genera dependencia económica para cientos de miles de mexicanos que tienen familia en Estados Unidos. Tuvimos que aumentar entre un 15 y hemos llegado hasta un 20% más en cantidad de dólares para poder igualar las cantidades en pesos. Lo ideal es que se generen mecanismos para detonar la calidad de vida de nuestras familias y la migración sea una opción y no siga siendo una necesidad. El Banco de México detalló que en el quinto mes del 2023 se realizaron 14.6 millones de transacciones, con un envío promedio de $391. No podemos quitar también la mirada del riesgo que hay o de la posibilidad que está del lavado de dinero en este incremento de remesas. De acuerdo con el presidente de México, este año las remesas rebasarán los $60,000 millones, cifra que según el mandatario alivia la economía de 12 millones de familias en nuestro país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. En México se estremece el partido del PRI tras la renuncia de 320 priistas, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga Delgado, quienes ante las inconformidades con Alito Moreno han creado un nuevo partido, ahora le llaman Congruencia con México. Vamos a una pausa, regresamos, pero antes una parte del COVID-19 vuelve a atacar al Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa. Tenemos detalles al regresar. Se ha confirmado que el escritor peruano de 87 años ha ingresado a un hospital de Madrid, España, tras sufrir por segunda vez síntomas del virus. Regresamos.
En Carolina del Norte fue clausurada la montaña rusa más alta de América del Norte. El parque de diversiones Carowinds tuvo que cerrar su más llamativa atracción debido a una rajadura en uno de los pilares del juego Fury 325. Un video muestra cómo una de las columnas se separa de la estructura mientras varias personas se divertían en este juego mecánico. El resto de atracciones del parque sigue en funcionamiento. Y por último, una espectacular imagen de la superluna de julio se captó en Grecia. Vea esto. Esto sucedió cuando se elevó por el antiguo templo de Poseidón, iluminando las columnas de mármol de esta construcción hecha en el siglo V a.C. Según expertos, la potente luz de la luna llena se debió a que orbitó más cerca de la Tierra que otras lunas llenas este año. Todo un bello espectáculo. Feliz inicio de semana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.